Bueno, pues la directiva de América tiene que tomar decisiones, dar un golpe en la mesa y pues sí, digo, desgraciadamente en todas partes sucede, ¿no? Hay situaciones humanas en donde pues simplemente no hay coincidencias, se dicen muchas cosas, se hablaba también de que Diego cuestionaba ya mucho las decisiones, inclusive hasta tácticas en las alineaciones de Jardine. Y bueno, pues cuando no hay esa química, cuando no hay esa forma de trabajo, más allá de que es un puesto no muy común, ¿no? En el fútbol mexicano, director deportivo exclusivamente para el primer equipo, pero bueno, pues al final de cuentas no le resultó. Sí, también por supuesto el tema de los jugadores que llegan, desgraciadamente no han respondido a lo que la gente espera. La gente espera otro tipo de jugadores, otro tipo de funcionamiento, espera que el equipo reaccione y bueno, pues ahí están las decisiones que se tienen que tomar. Así es, y se va hoy Diego Ramírez. Paul Aguilar, no sé si te tocó a ti Diego Ramírez en la institución de las Águilas del América, y si conoces a Antonio Ibrahim. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas tardes, Gus. Buenas tardes, compañeros. Sí, la verdad es que sí me tocó Santiago Baños, no de un torneo de presidente, junto con Diego, ¿no? Dieguito ya participaba un poco ahí, ya cuando me voy es cuando él llega. Pero Dieguito, a lo largo de lo que ha hecho en el fútbol, creo que ha hecho bien las cosas. Debe de sentirse tranquilo porque ha hecho funcionar bien en cualquier lado donde haya estado. Lo ha hecho bien, pero bueno, hoy desgraciadamente se da esta noticia que para mí no me gusta porque es una persona que aprecio mucho, pero pues es parte del fútbol, bien lo dice Carlitos, así que bueno, esperar a lo que viene. Ibrahim también lo conozco, una persona que estuvo ahí en el club muchísimos años, siempre apoyando con el tema de inteligencia deportiva. Buen tipo y esperemos que ahora con esta nueva oportunidad le vaya muy bien, ¿no? Sí, ojalá y lo haga bien, ¿no? Aunque todo sigue cobijado por Santiago Baños, que es el presidente deportivo de la institución. Santiago Puente, esta fórmula en América ha funcionado, ¿no? Poner a directivos que ellos han ido formando. Antes tenían Necaxa, San Luis, América y los repartían y los fogueaban y luego los traían a la América. Ahora ahí mismo los están formando en casa. ¿Cómo estás? Muy bien, un placer saludar a los compañeros y a toda la gente en casa. Sí, la verdad es que la gestión tanto de Santiago Baños como en su momento después con Diego Ramírez, pues ha sido exitosa sin duda. Y aquí lo curioso de todo esto es, siempre tiene que haber un chivo expiatorio en todo este enjuague. ¿Estás de acuerdo? Sí, siempre culpa. Porque a ver, eso de que se fue por la libre y hoy le cuelgan todos los milagritos a Diego Ramírez, ¿tú crees que él se fue por la libre? ¿Tú crees que no lo platicó, no lo consultó, no lo aclaró en su momento? Seguro con sí. el que haya tenido que Seguro, aclararlo. seguro. Pero claro, así pasa y bueno, pues se le acaba la chamba. Afortunadamente veo en el mensaje el comunicado, que le van a dar posibilidades de mantenerse dentro de la institución, haciendo alguna otra cosa, y eso pues es un poco menos agresivo que simplemente darle las gracias. ¿Cómo leemos? Nunca es agradable que corran a No, nadie. por supuesto que no. ¿Cómo es esta película? Ese mismo día, 15 de enero, yo daba algunos de los motivos por los cuales se rompió la relación entre André Jardine y Diego Ramírez. Y no fue reciente, fue hace un año. El partido pasado entre América y Tijuana, y no hablo el de la jornada 1, sino antes, cuando estaba Juan Carlos Osorio en los Xolos, comenté que de alguna manera Diego Ramírez consiguió el video y el análisis con el cual Xolos estaba preparando el partido para enfrentar a América. El análisis de Juan Carlos Osorio e incluso la alineación, la formación con la que iba a jugar, y se la brindó a André Jardine. Y en ese momento André Jardine la tomó y le dijo, esto es desleal. Esto no se puede hacer en el fútbol, y desechó la información, no la quiso utilizar, y ahí hace un año comenzó esta ruptura, este distanciamiento, lo cual te habla por un lado del gran profesionalismo de André Jardine, del no querer aceptar esta información, pero pues es algo que pasa en el fútbol, ¿no? Simplemente porque todos nos conocemos, o todos dentro de los equipos de fútbol se conocen, y es muy fácil para algunos acceder a ese tipo de información. Bueno, a Diego Ramírez le pareció normal porque, sin decir nombres, sé de otros clubes que lo han hecho y que lo han conseguido y lo han utilizado en su beneficio. André Jardine dijo de tajo, no, esto no lo quiero, es desleal, no va con mi forma de trabajar, va en contra de mis principios. Y ahí fue donde comenzó esta ruptura entre el director deportivo Diego Ramírez y André Jardine.
pues tiene razón. Digo, ahora, no nada más por eso. Yo creo que No, es una de las primeras es una de cosas. las cosas, ¿no? Evidentemente se ve que ahí hay una cuestión humana que simplemente pues ya no coincidieron, ¿no? ¿Los Ya- refuerzos serán el motivo? El tema de los refuerzos, pues es que son muchas cosas si te fijas, ¿no? El tema de los refuerzos, esto que me estás comentando, lo que te decía, que bueno, habría que estar ahí también, no me consta, pero bueno, se habla, versiones periodísticas, de que ya era alguien que sí se estaba metiendo ya en las decisiones, en las alineaciones. Bueno, pues vas quebrando vas desgastando una relación. Ahora, eso de que le pasas la información, pues también ya es parte de cómo lo tome cada entrenador. Habrá entrenadores que digan, bueno, no pasa nada, qué bueno que me lo pases. Entonces él dice, bueno, pues esto es ético. Oye, Sí, a ver, ¿para qué está un director deportivo? ¿Para cargarle la maleta al técnico? No, para hacer sus análisis. Para darle la palmadita en la espalda No, de todo no, lo que no, para decide, por favor. cuestionarlo. Lo tienes que cuestionar. No, No claro. tiene por qué hacerte caso el técnico en la mayoría de las cosas. Y si son cuestiones estrictamente de cancha, técnicas y tácticas, pues hombre, con mayor razón tendrá sus argumentos, Jardine. Pero yo siempre he pensado que un director deportivo tiene que tener voz y voto De y acuerdo. consultar y cuestionar, De acuerdo. cuestionar situaciones. ¿Alguna vez Paul Aguilar, sin decir nombres, viste, te enteraste, supiste o dedujiste con base en el análisis que te entregaba un entrenador previo a un juego que tenía información del equipo rival? A ver, es que en realidad todo el mundo ve videos, están grabados siempre en la televisión. Hay miles de plataformas donde puedes sacar un video de los partidos que has hecho y en base a eso vas desmenuzando lo que quieres para enfrentarlo, para trabajar a tu equipo y lo que hacen mejor o peor ellos, ¿no? Las debilidades y las fortalezas. Entonces creo que hoy por hoy está demasiado expuesto el fútbol como para que eso haya sido una situación donde se rompiera, ¿no? el lazo entre ellos. Yo creo que vienen más allá de 1 año, 2 años, donde los refuerzos, posiblemente, el fútbol es así, es de gustos. A lo mejor, no sé, Jardine pidió unos refuerzos y Dieguito le trajo otros que no eran de su gusto y ahí se fue desgastando, lógicamente, con toda esta parte también que está sobre la mesa, ¿no? Pero Mi pregunta a continuación es, entiendo que, por lo que dice el comunicado, reubican a Diego Ramírez en nuevas funciones del Grupo Lamani, que va a hacer algunas cosas nuevas, seguramente de la mano. Mi pregunta es, ¿lo dejan en la institución, en el grupo, a Diego Ramírez para callarlo, para que no hable, para que no vaya y cuente su versión, cuente su verdad? ¿O realmente es muy bueno en su trabajo y dicen, bueno, pues vamos a reubicarlo acá? No es que te sigo pagando, entonces no puedes despotricar contra nosotros. No, es porque eres muy bueno. yo creo que porque es muy bueno. Ok. Me gusta tu positivismo. Y a mí me enseñaron a piensa mal y acertarás. Y si te mantengo en mi nómina, pues difícilmente vas a ir a contar tu verdad de la historia, ¿no? ¿O qué? Sería triste que únicamente ese fuera el motivo. Pero sería interesante Creo que escucharlo. una parte del motivo puede ser... Sería interesante escuchar a Diego claro, Ramírez. Claro. Lo que decía Paul, y tiene razón, el técnico está en su derecho, y lo hemos dicho muchas veces, decir estas son mis 3 opciones, ¿no? Yo prefiero a este primero, a este otro refuerzo y a este. Y bueno, pues hay veces que el dinero no alcanza o no hay manera de negociar a ese futbolista y entonces pues igual traes a otro. Pues sí. Traes a otro. Pero bueno, también la realidad es que en ese momento el técnico, pues yo creo que tendría toda la autoridad para decir, ese futbolista a mí no me sirve. Claro. No lo No, y lo acerque mandó a la 20, al ¿no? A equipo. uno, a Dilrosun, por ejemplo. Entonces, yo creo que también, o sea, no quiero poner en calidad de duda la capacidad de Jardine, pero tampoco como para cargarle todo. Y entonces, ¿Santiago Baños no puede poner el dedo en el renglón, decir algo? O sea, probablemente lo hizo durante todo este tiempo hasta que la Bueno, también. gente de arriba dijo, ya estuvo, ¿no? Bueno, está bien, y todo por servir Ahora, se acaba. la presión para André Jardine, de aquí en adelante. Porque en esta disputa entre técnico y director deportivo, ok,
quitamos al director deportivo, André. Te liberamos de esa carga. Y no por eso ya se solucionan las cosas. Entonces, ¿ahora ¿no? la presión es mayor para André Jardine? Pues sí, porque no por eso quiere decir que ya se arregló todo. No, Vamos a ver no, cómo reacciona el grupo, cómo reacciona el equipo para ver si se resuelven las cosas, ¿no? Porque yo quiero decir, y quiero decirlo a cuadro, es, en la época del tricampeonato del América, el tricampeonato del América, todo era elogio y globos y aplausos para Santiago Baños. Todo. Hombre, trabajazo de Santiago Baños. Es más, hasta Héctor González. No, hombre, Héctor González. Y nadie mencionamos, ni yo, y creo que nadie, a Diego Ramírez. Nadie. Todo era Santiago Baños, qué bien. Hombre, el Héctor González, Emilio, que soltó el beat. Todos. ¿Y cuándo felicitamos a Diego Ramírez? Y ahora que Diego Ramírez se va del club, es culpa de Diego. Entonces, ¿fue culpa de Diego lo de ahora? También fue mérito lo del tricampeonato y la final consecutiva. No, digo, o sea, o somos o no somos, ¿no? O nada más cuando nos conviene, ¿no? Son las preguntas que me salen a continuación luego de esta decisión. No todo es culpa de él, por supuesto. ¿No? Así lo quieren hacer ver. No. Simplemente hay una situación humana que no se dio, no cuajó, hubo cosas que no gustaron al cuerpo técnico y bueno, pues tomaron esa decisión de cortar por lo más fácil, ¿no? Pues sí, en este caso lo más fácil fue un directivo. Generalmente lo más fácil es cortar al técnico. Generalmente. Pero es parte de la historia del fútbol, ¿no? ¿Cuántas veces no nos damos cuenta que pasan directivos, pasan jugadores, pasan entrenadores y el club sigue ahí? Creo que es parte de lo mismo. Hoy por hoy sí le dan el respaldarazo después de lo que ha hecho Jardine para que siga al frente del proyecto, pero creo que es en sí una mezcla de comunicación para que todos estén en la misma y puedan dar resultados que a final de cuentas son los jugadores, ¿no? Ya va a ganar el América el fin de semana. Ya el sábado voy a traer una corbata del América. ¿Vas a traer una corbata? Claro que sí, ya que ganemos, primero Dios. Ok. ¿Todavía juegas en el América? Te sentí muy ganemos. No, ganamos porque soy me gusta sentirme parte de ellos. Ya sentí tu chamarra amarilla esa. Ahí está, mira, América. Nada más le falta el logo ahí, se me hace que se lo arrancaste, ¿no? Se tengo que ir a poner. Un comunicado que hoy el América emite. Diego Ramírez deja el cargo de director deportivo del primer equipo varonil. En la cuenta oficial del América informa también que dejó este cargo, va a continuar con crecimiento profesional a través de la implementación de proyectos de desarrollo deportivos en conjunto, entre otros, con el club y con otras subsidiarias del grupo Olamani, el nuevo socio del América en esta institución. Esta información que, como veía usted al arranque, se la decíamos el 15 de enero, para ser exactos, de la ruptura entre el cuerpo técnico de André Jardine y Diego Ramírez en la toma de decisiones de contrataciones, de pretemporada, de lo del preparador físico y muchas otras cuestiones más. No había empatía y bueno, me parece que la directiva del América hace bien y da un manotazo sobre la mesa y dice: mi técnico se llama André Jardine, Diego Ramírez, eres prescindible, hazte a un lado, te vamos a reubicar en otro lado. El que me dio 3 títulos es él, el que me llegó a 4 finales consecutivas es él. Le doy mi respaldo, además no estoy contento con los refuerzos que has traído. Muchos mexicanos para mucha gente no del nivel que se requiere para América. Otros extranjeros que han venido a llenar la cartera de la sub-20, ¿no? Como Dilrosun, que estuvo ahí entrenando sin jugar. O los problemas como dónde acomodo a Víctor Dávila, o dónde acomodo a la Pantera Zúñiga, o qué hago con Lichnowsky, entre otras múltiples cuestiones que hoy han derivado a que Diego Ramírez tome la puerta del primer equipo del América y deje su cargo como director deportivo. Esta información que aquí en Fox Sports le adelantamos el 15 de enero, hoy estamos ya a 28 de enero, hace casi 2 semanas le dimos a conocer esta información. Ayer la comenzaron a retomar tarde otros medios de comunicación, pero bueno, la tomaron y al final de cuentas se dio la salida de Diego Ramírez de una historia que le anunciábamos, había una ruptura. Con esto nos queda claro que André Jardine tiene la espalda ancha, que está bien cobijado en Coapa, que los directivos, los mandamases, los altos directivos del América le dan su espaldarazo al técnico y no al director deportivo que deja su puesto. Hoy Antonio Ibrahim suena para ser el nuevo director deportivo de las Águilas del América, alguien que lleva tiempo trabajando en el club, inteligencia deportiva, que tiene el paso de gente
como Aviña, ¿no? Que estuvo también en la institución, como Mauricio Culebro, por mencionar algunos directivos que fueron jóvenes y que luego tomaron grandes cargos en el fútbol. La casa está ardiendo en Cuapa y mientras André Jardín trata de apagar el incendio con cubetazos de agua, resulta que los mismos que le dieron los cerillos ahora le están exigiendo que salve el edificio completo o se larga a la calle sin liquidación ni carta de recomendación, porque después de 3 jornadas arrastrándose sin anotar un gol y sin conocer la victoria, el técnico brasileño recibió un ultimátum que no deja lugar a medias tintas ni a interpretaciones creativas en IE o levanta un título en este semestre o puede ir empacando sus maletas rumbo al aeropuerto. Y lo más irónico de toda esta telenovela institucional es que Jardine supuestamente ganó la batalla contra Santiago Baños y Diego Ramírez, con Emilio Azcárraga respaldándolo públicamente por encima de la dupla directiva, pero ese apoyo viene envenenado con una condición que hace que te preguntes si realmente ganó algo o simplemente le cambiaron el verdugo por uno que usa traje más caro. Porque una cosa es que te respalden incondicionalmente y otra muy distinta es que te digan te apoyo, pero si no ganas me vale lo que hayas hecho antes. Que básicamente es la versión corporativa de darte un abrazo mientras te clavan el cuchillo por la espalda. Y mientras todo esto sucede en las oficinas climatizadas de Televisa, en el terreno de juego la realidad es todavía más cruda porque el América no solo no puede ganar partidos, sino que tampoco puede cerrar fichajes por culpa de una planificación tan desastrosa que tiene al club con 9 extranjeros ocupando todos los cupos, pero sin poder registrar al refuerzo que supuestamente va a salvar la temporada, obligando a Jardine a decidir cuál de sus delanteros sacrifica en el altar del mercado. Mientras reza para que la directiva no se equivoque, otra vez como se equivocó con Lichnowsky y Del Rosen, que siguen cobrando millones sin pisar la cancha. Deja tu like y tu comentario sobre todos estos temas. Vamos a comenzar hablando primero sobre el supuesto bombazo de Rafael Veiga que tiene a medio Cuapa vendiendo la piel del oso antes de cazarlo. Porque aunque el mediocampista brasileño supuestamente ya dio luz verde para que las negociaciones avanzaran y todo pinta color de rosa, según las fuentes de Brasil, conviene preguntarse si realmente este fichaje es la solución mágica que todos están esperando o simplemente es otro nombre bonito más que va a llegar para engrosar la lista de refuerzos caros que no terminan de funcionar en el fútbol mexicano. Según reveló el periodista Gustavo Torini, Veiga manifestó su deseo de llegar al nido y ve esta oportunidad como un último traspaso importante en su carrera, lo cual suena muy romántico hasta que te detienes un segundo a pensar que básicamente está diciendo que el América es su última parada antes del retiro o antes de irse a la MLS a cobrar en dólares. Y eso no necesariamente te llena de confianza sobre su hambre competitiva o sobre cuánto va a durar su motivación cuando las cosas se pongan complicadas. La operación se está trabajando bajo la modalidad de préstamo con opción obligatoria de compra según objetivos de rendimiento, con montos que supuestamente son satisfactorios para ambas partes, pero ahí está el detalle que nadie quiere ver en sí: la compra es obligatoria en función de objetivos. Eso significa que si Veiga no cumple con esos parámetros, el América se puede quedar sin él después de un año. O peor aún, que van a tener que comprarlo aunque no haya rendido lo esperado porque los objetivos estaban mal calibrados desde el inicio. Los clubes están negociando los últimos detalles y desde Cuapa esperan cerrar todo antes de que termine la semana para poder registrarlo antes del 7 de febrero, que es la fecha límite para la Conca Champions, lo cual suena genial en teoría hasta que recuerdas que el América lleva meses diciendo que está a punto de cerrar fichajes que nunca se concretan o que llegan cuando el torneo ya va por la mitad. Y aquí viene la pregunta incómoda que nadie se está haciendo en voz alta. ¿Por qué un club del tamaño y el presupuesto del América tiene que conformarse con traer jugadores a préstamo desde Sudamérica en lugar de hacer fichajes definitivos de jugadores en su mejor momento? Porque podemos romantizar todo lo que queramos sobre que están cambiando su filosofía de mercado y que ahora van a apostar por talentos directamente desde Brasil, pero la verdad dura es que un préstamo con opción de compra es lo que hacen los equipos que no tienen dinero para pagar transferencias completas
o que no están seguros de si el jugador va a funcionar, y ninguna de esas dos situaciones debería aplicar para el club más grande de México. Yo creo que Veiga puede ser un buen jugador y que tiene condiciones interesantes para aportar desde el mediocampo. Pero me parece que estamos creando expectativas demasiado altas sobre alguien que viene de una liga completamente diferente, que no conoce el ritmo ni las mañas del fútbol mexicano y que además viene con una edad donde ya no tiene tanto margen para aprender y adaptarse rápidamente. Ahora vamos a meternos en el verdadero problema que tiene el América con las manos atadas y que desnuda toda la improvisación con la que se está manejando la directiva en este mercado. Porque resulta que, aunque Veiga ya dio el sí y las negociaciones están avanzando, el club no tiene un miserable cupo de extranjero disponible para registrarlo y tiene que salir a rogar que alguien se lleve a alguno de sus delanteros que ganan fortunas, pero que nadie quiere, porque sus salarios son tan estratosféricos que asustarían hasta los equipos más ricos de Europa. La lista de sacrificados incluye a Víctor Dávila, José Zúñiga y Rodrigo Aguirre, 3 nombres que en teoría deberían tener mercado, pero que en la práctica están resultando imposibles de mover porque la directiva los contrató pagándoles sueldos de estrellas mundiales, cuando en realidad son jugadores del montón que ni siquiera están rindiendo lo mínimo esperado. Con Víctor Dávila la cosa se pone todavía más ridícula porque Colo-Colo de Chile está interesado en llevárselo, pero no puede pagar su salario completo y necesita que el América subsidie una parte importante del contrato, lo cual es básicamente reconocer en voz alta que le pagaron demasiado desde el principio y que ahora tienen que seguir regalando dinero solo para quitárselo de encima. Según Víctor Díaz de ESPN, la directiva azulcrema está insistiendo en que solo aceptan una venta definitiva y no un préstamo donde tengan que pagar parte del sueldo. Pero esa postura tan rígida lo único que está logrando es que Dávila se quede ocupando un lugar valioso sin aportar absolutamente nada al equipo. Con José Zúñiga la situación es un calco al carbón porque lo ofrecieron en Colombia y el salario cerró todas las puertas de inmediato, dejando al jugador en el limbo sin opciones reales de salida y al América atrapado con un problema que ellos mismos crearon cuando decidieron pagarle más de lo que vale. Y ahora aparece Rodrigo Aguirre como la nueva carta de salvación porque supuestamente Xolos de Tijuana estaría interesado, pero conviene ser escéptico sobre esa información considerando que el uruguayo acaba de llegar al club, que costó dinero en su momento y que desprenderse de él después de apenas un torneo sería admitir públicamente que se equivocaron. Otra vez en un fichaje importante, pero lo más jugoso de todo este enredo no es el problema de las salidas en sí mismo, sino el conflicto brutal que está destapando entre André Jardín y la directiva. Porque según el francotirador de récord, el técnico preferiría quedarse con Dávila y que el sacrificado sea Zúñiga. Pero la directiva está empujando exactamente lo contrario, porque ven en Colo una salida viable, aunque tengan que pagar parte del salario. Y ahí está el meollo del asunto que nadie quiere discutir abiertamente. ¿Quién manda realmente en las decisiones deportivas del América? Porque si el entrenador está pidiendo que conserven a un jugador específico y la directiva simplemente lo ignora para hacer lo que les conviene administrativamente. Entonces, todo ese cuento de que Jardín ganó la batalla contra Baños y Ramírez es puro humo para la prensa, porque en la práctica siguen siendo ellos los que deciden quién se va y quién se queda, sin importarles un comino la opinión del cuerpo técnico. Pensando bien, esto de estar dispuestos a pagar parte del salario de Dávila para que juegue en otro lado solo para poder traer a Veiga, es la definición perfecta de tapar un hoyo cavando otro, porque no está resolviendo el problema de fondo que es la mala planificación y los contratos inflados. Simplemente estás moviendo el desastre de un lado a otro esperando que nadie se dé cuenta. Ya que tocamos el tema de los movimientos en el plantel, ahora toca hablar sobre el rumor que explotó en redes sociales vinculando a Henry Martín con Cruz Azul. Porque aunque al final quedó confirmado que todo fue puro humo y que el capitán se queda en Cuapa, la sola existencia de esa versión deja al descubierto varias cosas incómodas que conviene analizar con lupa. Según Carlos Córdoba, fue el propio representante de Henry Martín quien estuvo detrás de todo el circo mediático, ofreciéndolo a la máquina como oportunidad de mercado
y tratando de generar interés en otros equipos. Lo cual te hace preguntarte si el jugador está realmente feliz en el América o si su agente está tanteando el terreno para una salida futura cuando las condiciones sean más favorables. Para Cruz Azul, Hendry solo era una opción más dentro de un análisis que incluía a otros 3 jugadores, lo que significa que nunca hubo negociaciones serias ni propuestas formales, pero el hecho de que el representante lo haya ofrecido activamente dice mucho sobre cómo están las cosas internamente y sobre si el capitán siente que su futuro en Cuapa está garantizado o no. Y aquí viene el dato que hace que todo esto sea todavía más absurdo según Transfermarkt. El valor de mercado actual de Henry Martín es de apenas 2 millones de euros. Una cifra ridículamente baja para alguien que supuestamente es el máximo referente ofensivo del equipo más grande de México y que ha sido pieza clave en los títulos recientes. Esa evaluación tan pobre puede deberse a varios factores como su edad, sus lesiones recurrentes en el último año o simplemente que el mercado no lo considera tan valioso como la afición azul crema quiere creer. Pero en cualquier caso pone en evidencia que venderlo por esa cantidad sería un pésimo negocio, considerando que no tienen un reemplazo natural de su nivel y que además están atravesando una sequía goleadora brutal. Pero hagamos la pregunta incómoda que nadie se atreve a formular. ¿Realmente Henry Martín sigue siendo el delantero que necesita el América o nos estamos aferrando a su nombre por puro sentimentalismo y porque fue protagonista de los títulos pasados? Porque una cosa es reconocer lo que hizo y otra muy distinta es ignorar que las lesiones musculares constantes le han quitado explosividad, que ya no tiene la movilidad de antes y que cada vez le cuesta más trabajo sostener el nivel durante 90 minutos completos. Yo creo que el representante movió este rumor no tanto porque Cruz Azul estuviera realmente interesado, sino para mandarle un mensaje al América de que no pueden seguir dando por sentado, que Henry va a quedarse feliz cobrando lo mismo mientras el equipo trae refuerzos que ganan más que él. Y también para recordarles que si las lesiones siguen y el protagonismo disminuye, hay otras opciones sobre la mesa aunque no sean las más tentadoras del mercado. Hablando precisamente de decisiones técnicas que generan más dudas que certezas. Tenemos que meternos en las rotaciones que está preparando André Jardín para el partido contra Necaxa, porque pues después de 3 jornadas sin ganar y sin anotar, el brasileño no tiene más remedio que mover fichas, aunque algunos de esos cambios sean más por desesperación que por convicción táctica real. Según las versiones que han trascendido, el primer movimiento será obligado en la defensa central porque Israel Reyes se lesionó y su lugar lo ocupará Ramón Juárez, lo cual no es exactamente un cambio estratégico, sino simplemente tapar un hueco con lo que tienes disponible en el banquillo. En el mediocampo se espera el regreso de Eric Sánchez para acompañar a Fidalgo y Durado. Y aquí viene la pregunta lógica: ¿por qué el chiquito no ha debutado todavía en el torneo si supuestamente ya estaba recuperado desde hace semanas? Porque o bien no está realmente al 100% y lo van a meter a huevo porque no hay de otra, o bien Jardín no confía completamente en él y solo lo usa ahora porque la desesperación lo está obligando a probar cosas nuevas. Pero donde realmente se esperan los cambios más drásticos es en el ataque, con Alejandro Zendejas volviendo al sector derecho después de su lesión, con la posibilidad de que José Zúñiga o hasta Henry Martín le quiten el puesto a Rodrigo Aguirre en el centro del área, y con Brian Rodríguez apareciendo como alternativa seria para mandar a la banca a Ayan Saint-Maximin, que lleva 3 jornadas siendo un fantasma en la cancha. Y todo esto suena muy bien cuando lo lees en papel, pero conviene ser realista sobre lo que realmente están haciendo aquí. No es que Jardín tenga un plan maestro nuevo que va a revolucionar el funcionamiento del equipo, simplemente está probando combinaciones diferentes con la esperanza de que alguna termine, funcionando por pura casualidad o porque el rival se equivoca. Porque si el problema fuera solo de nombres y de quién juega, ya lo habrían resuelto hace rato cambiando jugadores. Pero cuando llevas 3 jornadas sin anotar un gol, el problema es mucho más profundo, ¿no? Y tiene que ver con la idea de juego, con la falta de variantes tácticas, con la previsibilidad en ataque y con una dependencia brutal de jugadas individuales que nunca llegan.
Yo creo que Jardine está tirando dados esperando sacar un 6 doble y mientras tanto el plantel debe estar sintiendo esa desesperación que se transmite desde el banquillo cuando el entrenador cambia el 11. Titular cada semana sin saber bien qué es lo que está buscando ni por qué los cambios anteriores no funcionaron. Siguiendo con las decisiones cuestionables del cuerpo técnico, ahora toca hablar sobre la convocatoria para la Conca Champions que dejó fuera a Diego Reyes, Edu canterano, G, 18 años, que según todos los que lo han visto entrenar, tiene condiciones para comerse el mundo, pero que al parecer no logra convencer a Jardín de que merece una oportunidad real en competencia oficial. Reyes hizo toda la pretemporada con el primer equipo, tuvo minutos en el amistoso contra Atlético Morelia. Está en los libros de historia como el segundo debutante más joven del club por detrás de Lainez. Puede jugar de centro delantero o de enganche. Tiene gol y tiene visión de juego. Pero todo eso aparentemente no fue suficiente para ganarse un lugar en la lista de Conca Champions. Y aquí viene la comparación que Duelen Cruz Azul decidió inscribir a varios de sus canteranos en este torneo, apostando por darles rodaje internacional y confianza en escenarios de alta presión, mientras que el América optó por la ruta conservadora, dejando fuera al prospecto que más ilusión genera en las fuerzas básicas. ¿Y cuál es el mensaje que están mandando con esta decisión? Que en Coapa no confían realmente en su cantera, que prefieren 1000 veces poner a un extranjero costoso que no está rindiendo, antes que arriesgarse con un juvenil que podría sorprender, y que todo ese discurso bonito sobre apostar por las fuerzas básicas es puro marketing para quedar bien con la afición. También quedaron fuera Igor Lichnowsky, que ya es un cadáver futbolístico en el plantel, Ralph Working e Ícaro Daconsey, o que tampoco pintan en los planes, pero esas ausencias no sorprenden a nadie porque ya sabíamos que esos jugadores están con un pie afuera del club. Lo interesante es que aunque ya se entregó la lista oficial, todavía pueden inscribir a Veiga o a cualquier refuerzo que llegue antes del 7 de febrero, lo cual deja abierta la puerta para movimientos de última hora, pero también para más improvisación y chapuzas administrativas. El debut en Conca Champions será el 3 de febrero en Tegucigalpa contra Olimpia y la vuelta el 11 en Ciudad de los Deportes, apenas 3 días antes del clásico contra Chivas, lo que significa que Jardín va a tener que administrar cargas y rotar jugadores aunque no quiera. Pensando bien dejar fuera a Diego Reyes cuando el equipo necesita gol desesperadamente y cuando además tienen el problema de la regla de menores pendiendo sobre sus cabezas como espada de Damocles, es una decisión que solo se puede explicar por miedo o por una desconfianza absurda en el talento propio. En ese sentido de presión y expectativas irreales, tenemos que hablar sobre el ultimátum que le pusieron a Jardín desde las alturas de Televisa, porque resulta que el famoso respaldo de Emilio Azcárraga viene con letra chiquita más peligrosa que un contrato de telefonía celular. Según Fernando Ceballos de Fox Sports, el mensaje fue clarísimo: debe ganar la Conca Champions o la Liga MX en este semestre, sin medias tintas ni excusas creativas. Y aquí viene la pregunta que nadie se atreve a formular abiertamente. ¿No les parece un poco hipócrita que le exijan títulos inmediatos al técnico cuando ellos mismos son los responsables de haberlo dejado con un plantel desbalanceado, sin cupos para fichar, con jugadores sobrepagados que nadie quiere y con una directiva deportiva que trabaja en su contra en lugar de apoyarlo? Porque es muy fácil decir gana Chivas cuando estás sentado cómodamente en tu oficina climatizada viendo los partidos por televisión, pero la realidad es que Jardín está tratando de hacer malabares con 9 extranjeros que no puede mover, con canteranos que no tienen nivel, con lesionados que no terminan de recuperarse y con una estructura administrativa que los sabotea en cada decisión importante. La directiva perdonó un 2025 en blanco donde se perdieron 2 finales, lo cual suena muy generoseo hasta que te das cuenta de que ellos fueron los que armaron ese plantel que no funcionó y que no hicieron absolutamente nada para corregir los errores evidentes durante todo el año. La prioridad es la Conca Champions, porque es el título que le falta al América y porque Azcárraga está obsesionado con ganarlo. Pero conviene ser realistas sobre las posibilidades reales del equipo cuando no pueden ni siquiera ganarle a Xolos en la liga local.
Hoy Jardín está supuestamente blindado contra Baños y Ramírez, pero totalmente expuesto a los resultados, lo cual es una forma elegante de decir que tiene todo el peso institucional sobre sus hombros, mientras los directivos se lavan las manos y se preparan para señalarlo como único culpable cuando las cosas salgan mal. Yo creo que este ultimátum es profundamente injusto porque le están exigiendo resultados sin darle las herramientas necesarias para conseguirlos. Pero también entiendo que en el América la paciencia se mide en títulos y que 18 meses sin levantar una copa es una eternidad que no se puede justificar con ningún argumento por más válido que sea. Cambiando completamente de tema, pero manteniéndonos en noticias que generan algo de esperanza en medio del desastre. Es momento de hablar sobre la confirmación de Mikel Arriola sobre el regreso del América al Estadio Azteca, porque después de casi 2 años en el exilio del Azul Crema, finalmente van a recuperar su casa histórica justo cuando el torneo está entrando en su fase más importante. Arriola confirmó que el club ya inició el trámite oficial para cambiar de estadio, con la reinauguración del Coloso programada para el 28 de marzo, con el amistoso de México contra Portugal, y con el regreso oficial del América proyectado para el 1 de abril, nada menos que contra Cruz Azul. Todo suena muy bonito y emocionante hasta que te detienes a pensar si realmente volver al Azteca va a resolver mágicamente los problemas del equipo o si simplemente van a seguir jugando mal. Pero ahora en un estadio más grande y con más gente viéndolos fracasar en vivo. Porque una cosa es recuperar la mística y la identidad del Coloso. Y otra muy distinta es creer que el simple hecho de jugar ahí va a transformar a un equipo sin gol y sin ideas en un conjunto imparable que arrasa con todo. Lo interesante es que el América sería el primer club en presentar la documentación para el cambio, mientras Cruz Azul todavía no ha hecho el trámite, lo cual puede interpretarse como eficiencia administrativa o simplemente como que están desesperados por cambiar algo, lo que sea, con tal de sacudirse este mal momento. El regreso al Azteca implica presión multiplicada, 70,000 personas exigiéndote que ganes en cada partido, y un ambiente donde cada error se magnifica y cada derrota se siente como tragedia nacional. Así que conviene preguntarse si este plantel frágil mentalmente y sin confianza está preparado para soportar ese peso o si el Coloso va a terminar siendo más una carga que una ventaja. Yo creo que volver al Azteca puede ser un impulso anímico importante si les va bien en los primeros partidos, pero también puede convertirse en una presión insoportable si siguen sin ganar y la afición empieza a pitar y a exigir desde la tribuna, porque en ese estadio no hay donde esconderse y los errores se pagan mucho más caro que en cualquier otro lugar.